Alerta. La profecía de Edgar Cayce, la inquietante reaparición de Atlántida tras el cambio polo. La bruma espesa se arrastraba por las calles de una ciudad costera, donde el cielo se tornaba de un azul opaco, como si presagiara algo grande y aterrador. En la plaza, murmullos inquietos se deslizaban entre los habitantes. ¿Viste lo que está pasando en el océano?, preguntó un anciano, con la voz quebrada por el temor. Un barco de pesca había desaparecido durante la noche, devorado por una ola monstruosa que surgió de la nada. Una preocupación palpable se apoderaba de los corazones, como un golpe sutil, un eco de una advertencia antigua. Sus ojos se llenaron de la sombra de lo desconocido. Los rumores empezaron a esparcirse como fuego en un campo seco. Cuerpos extraños habían emergido en las playas, figuras con rostros ajenos, piel brillante como escamas de serpiente. La historia decía que eran los habitantes de la mítica Atlántida, despertando de su profundo sueño tras siglos de silencio. Cada aparición convertía esa pequeña aldea en un escenario de pánico y curiosidad, como si una puerta a un mundo olvidado se hubiera abierto. Corazones latían desbocados mientras la gente se reunía, buscando una respuesta a lo que indefectiblemente se acercaba. ¿Sería un nuevo comienzo o el fin de todo lo conocido? Una espiral de tensión se apoderaba de la atmósfera. Los ancianos hablaban en susurros de la profecía de Edgar Cayce, un hombre que, décadas atrás, predijo el retorno de Atlantis en tiempos de grandes cambios. El cambio de polo está cerca, decían, y cuando ocurra, ellos volverán. La piel se erizaba ante cada palabra. La idea de un cataclismo inminente, un colapso de la realidad, enviaba escalofríos por la columna, una inquietante anticipación que atrapaba a unos y liberaba a otros. Y el cielo, como un lienzo oscuro, parecía burlarse del temor de quienes lo miraban. Hey, before we continue with this amazing story, I need to give you an important heads up. Many subscribers have reported that YouTube unsubscribed them without warning. Take a quick second to check the red button below to make sure you're still subscribed to the channel. I'd hate for you to miss any of the exclusive content coming soon. And while you're there, smash that like button, it really helps me out with the algorithm. Oh, and tell me in the comments, which city are you watching from? I love getting to know every amazing person who's part of this community. Your participation makes all the difference. Let's connect. Un viento helado recorrió la plaza, silbando secretos ocultos. Las miradas se cruzaron, llenas de preguntas no dicho. ¿Por qué volvían? ¿Qué buscaban en este mundo que parecía a punto de desmoronarse? Una sombra cruzó el rostro de una joven pescadora. Su hermano había estado en el mar esa noche. Su pecho se apretó, un nudo en la garganta y un miedo indescriptible la invadía. Sabía que el tiempo se agotaba. Mientras las estrellas comenzaban a titilar en el cielo, un crujido, como un faro alertando de un naufragio, reverberó en el aire. Todo estaba por cambiar. ¿Estaría su hermano a salvo o su destino se entrelazaría con las sombras de Atlantis? La noche se cernía sobre la ciudad como un manto de incertidumbre. Los vientos, más fieros que antes, azotaban las ventanas, haciendo eco de los sentimientos dentro de cada corazón. Mireya, la joven pescadora, sintió que su piel se erizaba bajo la fría caricia del aire. Sabía que no podía esperar más. Con determinación, se encaminó hacia el muelle, donde el agua oscura se aglutinaba en remolinos inquietantes, como si el océano mismo estuviera vivo. Las luces de las cabañas parpadeaban a su alrededor, creando sombras que danzaban en la penumbra. Todos la conocían, su hermano, Tomás, era el mejor pescador de la aldea. Él volverá, se decía a sí misma, pero cada vez que intentaba convencerse, la imagen de aquellos cuerpos extraños en la playa le atormentaba. Y si él era uno de ellos, llegó al borde del muelle y miró hacia el horizonte. La bruma cubría el océano, ocultando los secretos de la profundidad. Una ola se alzó, desafiando las estrellas, y ahora Mireya podía sentir los temores de su gente a su alrededor. Un grupo de hombres discutía en voz baja, sus rasgos tensos bajo la luz de las linternas. Dicen que están viniendo, dijeron, y lo que no expresaban en palabras flotaba en el aire como un calor opresivo. Vienen de Atlántida, murmuró uno, y su voz resonó. Esa simple pregunta fue suficiente para que el miedo se anidara como un ave oscura en el pecho de todos. De repente, un grito agudo desgarró la noche. Mireya se giró, y su corazón se detuvo.
Una figura emergió del agua, goteando y arrastrando los pies como si estuviera despertando de un letargo. Tenía la piel brillante, y su rostro, aunque humano, llevaba trazas de lo extraño. Su mirada se encontró con la de Mireia y, en su profundo azul, los ojos parecían reflejar siglos de conocimiento olvidado. Ella retrocedió, su mente luchando entre huir y acercarse. Sabía que este ser estaba vinculado con su hermano, que de alguna manera, Tomás estaba en peligro. El hombre, que no parecía temer la confusión, avanzó hacia ella, y un murmullo se volvió un susurro en el viento. «Ellos han regresado», dijo con una voz que sonaba como si brotara de las profundidades del océano. «Y el tiempo se está acabando». El grupo se dispersó, el pánico se apoderó de la plaza mientras las sombras hablaban de lo desconocido. Mireia, sin embargo, sintió que algo le decía que debía escuchar. «¿Qué has hecho con él?», preguntó, su voz un hilo de desesperación. «Él es una de las llaves», respondió la figura, tan misteriosa como aterradora. «El destino de Atlantis y de tu mundo dependen de su regreso. El cambio de polo está por venir, y si no se actúa, todos ustedes perderán lo que conocen». Mireia quedó paralizada, en su mente, las palabras retumbaban. ¿Qué podía significar eso? ¿Era Tomás realmente una llave para salvar a su gente, o era el camino hacia su ruina? La imagen de la ciudad sumergida comenzó a danzar en sus pensamientos, las visiones de su hermano en peligro la incitaban a avanzar, pero una sombra aún la mantenía atada al miedo. Mientras el silencio llenaba el aire y la figura comenzaba a desvanecerse, una idea aterradora surgió en su mente: ¿podría ella tener un papel en esa profecía? ¿O simplemente sería una víctima más del destino ultrajante que atenazaba a la humanidad? El viento trajo consigo un nuevo eco de la noche y, lejos del muelle, el cielo oscurecido estalló en relámpagos, iluminando brevemente la figura sumergida en la bruma. La historia de Mireia apenas comenzaba, y el destino de su hermano giraba, como un tío vivo impredecible, en manos del extraño que había emergido del mar. ¿Tendría el valor de enfrentarse a lo desconocido por amor a su familia, o lo que se avecinaba sería más siniestro de lo que jamás pudo imaginar? Mireia se sintió atrapada en un torbellino de emociones. La figura ya no estaba, pero sus palabras resonaban en su mente como un canto de sirena: el cambio de polo está por venir. Las preguntas se agolpaban como olas en el océano. ¿Qué significaba? ¿Era Tomás, su hermano, realmente una clave para desenterrar secretos olvidados? ¿O sería su perdición? Mientras se debatía entre sus pensamientos, el retumbar de un trueno la sacó de su trance. El aire se había vuelto denso, y un frío helado le caló hasta los huesos. La tormenta se desataba, pero ella no podía dar la espalda a su miedo, debía actuar. Sin pensarlo dos veces, corrió hacia el apartadero lateral del muelle, donde sabían que se refugiaba la comunidad pesquera en tiempos de crisis. Los hombres que antes discutían ahora estaban en silencio, sus rostros palidecidos, y sus ojos llenos de temor. ¿Qué vamos a hacer?, susurró Esteban, el viejo patrón de pesca, con manos temblorosas que apretaban su gorra. Esa cosa. Ella no es de este mundo. Todos comenzaron a murmurar, como si fueran hojas llevadas por el viento, incapaces de encontrar una respuesta unificada. Algo debe hacerse, exclamó Mireia, con el corazón en llamas. Tomás es uno de ellos, y debemos traerlo de regreso antes de que sea demasiado tarde. Nadie está a salvo si el océano trae consigo lo que guarda. Los hombres dudaron, pero en sus corazones sentían la verdad implícita en sus palabras. La joven enérgica los incitó, uniendo sus voces al coro de la desesperación que iba en aumento. Él no estaba solo en peligro, todos lo estaban. Frente al peligro inminente, el grupo se organizó, cada uno manejando sus miedos, aunque la incertidumbre se cerniese sobre ellos como una sombra. Mientras se preparaban, la lluvia empezó a caer, como si el cielo llorara. Ondas violentas se desplazaban por el mar mientras las olas se alzaban, más altas y confrontativas. En medio de este caos, el antiguo timón de un barco se desenterró de las sombras, como si el destino lo había traído hasta allí. Mireia, sin pensarlo, tomó la pieza y sintió una extraña energía recorrerla. Esto puede ser lo que necesitamos, musitó, el brillo en sus ojos reflejado por un rayo que iluminó el mar. De repente, lo intuitivo parecía más claro.
Si Tomás realmente era una llave, entonces ella debía ser el candado que lo liberaría de su prisión. Con la dirección del océano en mente, Mireya propuso: construyamos una pequeña embarcación y salgamos al agua. Necesitamos encontrar a Tomás antes de que lo consuma la oscuridad. El océano podría revelarnos el camino. El grupo se dispersó, pero su determinación unía sus corazones. Maderas, sogas y velas fueron levantadas con entusiasmo, el eco de sus pasos resonando con fuerza. Sin embargo, los cielos anunciaban que la tormenta no daría tregua. Un trueno ensordecedor marcó un momento de resignación y el olfato de peligro se intensificó en el aire, como la electricidad antes de un rayo. Mireya, impaciente, miró al horizonte. La bruma comenzaba a espesarse nuevamente, envolviendo el mar en un abrazo ominoso. Debemos apurarnos, instó, sintiendo un nudo en su garganta. Las imágenes de su hermano la atormentaban, y en su pecho el miedo punzaba como un alfiler. Esa vibrante conexión con el océano le hablaba en un dialecto ancestral que solo ella podía descifrar. Tomás, donde estés, ven. Yo iré por ti, nada nos detendrá, murmuró, como un juramento al viento. Justo cuando el barco finalmente estuvo listo, un grito desgarrador resonó en la oscura distancia. La voz era inconfundible, y el sonido había partido el aire como cristal quebrado. Mireya. Su corazón dio un vuelco. Era Tomás. Su hermano estaba más cerca de lo que pensaba. Pero, ¿en qué estado? El mar rugió, y las olas empezaron a girar con fuerza. La tormenta había comenzado, pero no solo sobre el océano. Dentro de ella, un cambio esperado e inevitable crecía. Cuando finalmente fijó la mirada hacia donde escuchó el grito, vislumbró una sombra que salía del abismo, y su pecho se apretó al darse cuenta de que la verdad de la profecía estaba cada vez más embargada en su historia. Mireya. Ayúdame. El llamado fue una mezcla de desesperación y peligro. Ella ya había cruzado el umbral del regreso. La vida de su hermano pendía de un hilo a merced de secretos olvidados y miedos que no podían quedarse ocultos por más tiempo. ¿Sería capaz de salvarlo antes de que el océano reclamara lo que era suyo? ¿O la profecía desentrañaría oscuridades que cambiarían su mundo para siempre? La luz del relámpago surcó el cielo, revelando un rostro angustiado que emergía de las profundidades del mar. Mireya sintió que el aire se le escapaba, su corazón retumbaba como un tambor en su pecho. Tomás, murmuró, mientras el viento ululaba a su alrededor, como si la tormenta quisiera advertirle que se detuviera, que volviera atrás. Pero el grito de su hermano superó todo miedo, era un clamor de desesperación que resonaba en su alma. Sin pensarlo, dio un paso al frente, la adrenalina convirtiéndose en su único aliado. Con un movimiento decidido, se dirigió hacia el barco casi terminado, su mente corría desenfrenadamente, plena de imágenes y recuerdos de su infancia, cuando los dos jugaban en la orilla, ajenos a cualquier peligro. Los hombres del muelle estaban paralizados, ojos llenos de dudas, pero Mireya tomó la iniciativa. «¡Ayúdenme!», gritó con la voz sellada por la tormenta. «Necesitamos acabar esto ahora. No puedo perderlo». Con las manos temblorosas, los hombres comenzaron a trabajar, el ambiente cargado de un significado profundo. Cada tablón que colocaban, cada nudo que hacían en las cuerdas, era una promesa de que no dejarían que el miedo ganara. La tormenta a su alrededor se intensificó, como si reconociera la batalla que estaba por desatarse. Mientras el barco se armaba, Mireya sintió que una fuerza desconocida se apoderaba de ella. La conexión con su hermano y el océano se entrelazaban, contagiosa como el pulso de las olas. Al mirar hacia el horizonte, la sombra que había vislumbrado comenzaba a tomar forma, un vórtice oscuro giraba, formando una boca que parecía devorar luz. «Rápido», instó, ya casi en el borde de la locura. «Él está allí, lo sé». Cuando al fin la embarcación estuvo lista, apenas un refugio contra la furia del océano, tomaron posiciones. La lluvia golpeaba con furia su rostro, pero Mireya se sintió invencible. «Ahora», dijo, su voz resonando como una orden en medio del estruendo. Zarparon, el bote saltando entre las olas como un cordero a merced de un lobo. Esteban, el patrón de pesca, apretó la timonera con manos firme. «Tú eres el faro, Mireya.
Tenemos que seguirte, aseguró con una mezcla de miedo y esperanza. Las olas eran montañas que parecían querer tragarlos, pero Mireya mantuvo la vista fija en la sombra que se acercaba, en la voz de su hermano que se hacía más potente, como un canto llamado de lo profundo. La tormenta se desató con toda su furia, pero no podía permitir que eso la detuviera. De repente, un giro del viento trajo consigo ecos de risa, un instante antes de ser ahogado por un nuevo trueno. Esto no es solo una tormenta, reflexionó Mireya con horror. Es un aviso, es. Sin poder completar su pensamiento, el barco fue sacudido violentamente. Las tablas crujieron, y sentía que el mar mismo estaba vivo, como un monstruo hambriento listo para engullirlos. Un grito penetrante hizo eco en su mente: Mireya. Era Tomás. Estaba allí, en el ojo del caos, y aunque ella no podía verlo, lo sentía más cercano que nunca. Con cada ola, con cada impulso del mar, él estaba llamándola. La imagen de su hermano se proyectaba en su mente, y fue entonces que, entre el ruido ensordecedor, comprendió: debía enfrentarse al abismo que amenazaba con separarles. Se concentró, echó mano de la energía que había sentido al tomar el timón en el muelle. Vamos, más rápido. Gritó con determinación. Vamos a traernos a Tomás de vuelta, mientras aún podamos. Con un giro del timón y un grito de impulso que se mezcló con el sonido del trueno, la pequeña embarcación se inclinó para confrontar las olas oscuras. Cada hombre podía sentir el peso de la decisión, la unión de sus destinos labrándose contra la tormenta, pero cuando la sombra de su hermano finalmente emergió, no era solo Tomás a quien hallaron. Había algo más en el agua, una presencia antigua que parecía esperar, observando, como si todos ellos fueran piezas de un juego que no entendían. Mireya, ayuda. La voz de su hermano fue reemplazada por un murmullo profundo, que se mezclaba con el susurro de las olas. El abismo cada vez más próximo pareció reclamar su atención, y en ese instante, un brillo en el agua captó la mirada de Mireya. Un objeto, que una vez había sido un relicario, flotaba entre la oscuridad, deslumbrante en su inmovilidad. Sin saber por qué, sentía que ese artefacto era la clave, su salvación y su condena al mismo tiempo. Fue la última pieza que necesitaba. ¿Qué es eso?, gritó Esteban, su voz perdida en el rugido del viento. Pero Mireya no le prestó atención, atrapada en la fascinación de lo desconocido. Mientras el mar luchaba por abrirse ante ellos, sus ojos se iluminaron con la realización de que, quizás, el cambio de polo estaba más cerca de lo que jamás imaginaron. ¿Podría la profecía ser real? ¿Qué destellos de Atlántida se escondían en sus profundidades? Los ecos del pasado resonaban en el agua, y a medida que se acercaban, el viento trajo consigo la respuesta que podrían no estar preparados para aceptar. Al avanzar, lo que estaba por venir era más aterrador de lo que cualquier tormenta podría presagiar. Y el sable de la verdad cortante se agitaba en las aguas oscuras. ¿Qué descubrirían, y a qué costo? El momento en que Mireya extendió su mano hacia el relicario fue como si el tiempo se detuviera. Una oleada de energía diferente la envolvió, un cálido resplandor que contrastaba con la furia del océano. El objeto parecía pulsar, como si tuviera un latido propio, resonando con algo profundo y antiguo dentro de ella. «Agárralo», gritó Esteban, ahora cautivado. Sin embargo, el miedo en su voz se mezcló con la esperanza, un faro en medio del caos. La tormenta rugía con furia, pero Mireya sentía que el relicario la llamaba con una urgencia que no podía ignorar. Con manos temblorosas, pero firmes, logró alcanzarlo. El agua lo rodeaba, y en ese instante, el mundo pareció desvanecerse, dejando solo a ella y el objeto de misterio. Tan pronto como sus dedos tocaron el relicario, una visión atravesó su mente. Una visión de su hermano, no solo ella, sino ellos juntos, en tiempos de paz, jugando en la orilla del mar, riendo como si no hubiera un mañana. La imagen se disipó rápidamente, fuera del alcance de su razón, pero el sentimiento localizó un rincón oscuro de su corazón. Era como si el relicario le hubiese dado la respuesta que más buscaba, pero también le había mostrado lo que estaba arriesgando. Una risa grave surgió del abismo, un eco que reverberaba en sus huesos. «Mireya. Ayúdame». La voz de Tomás, desesperada, se entrelazó con la ráfaga de viento, y al escucharla, su voluntad se endureció.
No podría permitir que su hermano fuera arrastrado de nuevo a las profundidades, no cuando sentía la fuerza del relicario fluyendo a través de ella. «Agárrate», gritó. Con un movimiento decidido, levantó el relicario hacia el cielo, como si pudiera invocar alguna potenciadora fuerza del universo. La tormenta pareció vacilar, las nubes momentáneamente retrocedieron y un rayo iluminó el objeto en sus manos, el agua comenzó a agitarse a su alrededor, como si reconociera el relicario, como si éste reclamara su lugar en el vasto océano. La sombra que se aproximaba se alargó, y de entre las profundidades emergió una figura. Una masa oscura y difusa que tuvo la forma de un ser humano, pero con rasgos que desafiaban la razón, cubierto de agua y misterio. Mireya no podía creer lo que veía. «¿Tomás? ¿Eres tú?» Su voz resonó con el eco de la esperanza, pero la figura se encogió. Con una profundidad de voz aterradora, el ser habló: «No es solo él». Las palabras de aquel otro ser dibujaron en el aire un inquietante miedo. «También se acercan otros», la pequeña embarcación tambaleó bajo sus pies. El rostro de Esteban palideció, mientras los hombres a bordo miraban aterrorizados. ¿Otros? La tormenta empezaba a abrir un velo de oscuridad que revelaba no solo el destino de Tomás, sino una segunda sombra, monumental y amenazante, emergiendo del vórtice abisal. Mireya sintió el terror recorrer su cuerpo. ¿Qué más estaba por venir? El viento se tornó en un grito ensordecedor mientras ella sostenía el relicario con fuerza, su único ancla en medio del desasosiego. Cada latido de su corazón era un grito de advertencia, y la bruma que los rodeaba parecía consumir todo vestigio de luz. «Es el momento de la verdad», pensó, mientras el futuro brillaba opaco, esperando a ser revelado. De repente, el agua alrededor del barco comenzó a agitarse violentamente de nuevo. El relicario en sus manos empezó a vibrar, hasta que se iluminó con un brillo que pareció alcanzar el mismo núcleo de la tormenta. «Recuerda lo que te dije. Nunca abandones a tu hermano». La voz de su madre resonó en su mente, dándole la fuerza que necesitaba. En el último instante, mientras las sombras se acercaban, se dio cuenta de que no solo estaba luchando por Tomás. Estaba luchando por su propia alma, la conexión que los unía, haciéndola parte del viaje de su hermano. El relicario vibró intensamente en su mano, pulsando como si esperara que la eligieran. Cuando la oscuridad alcanzó la embarcación, un destello de luz se expandió desde el relicario, cortando la negrura como una espada. Todos los hombres en el barco se sobresaltaron, preguntándose si ese brillo era su salvación o una condena, y la tormenta rugió más fuerte que nunca. La luz del relicario podría salvarlos, o estaba abriendo la puerta a un destino del que no podrían escapar. Mientras las sombras se precipitan hacia ellos, Mireya se atrajo hacia la verdad que había estado oculta en su corazón. Todo estaba a punto de cambiar, pero, ¿si ese cambio no era lo que parecía? La luz del relicario estalló en un fresco resplandor que bañó a Mireya y a Esteban en una calidez sorprendente, pero la oscuridad de la tormenta no se atenuó. Más bien, pareció alimentarse de ese brillo, convenciéndose de que su furia era aún más justificada. Los murmullos de los hombres a bordo se convirtieron en gritos de pánico, y el ataque aterrador de la sombra se acercaba cada vez más. «Mireya, suéltalo. Puede ser un peligro», gritó Esteban, sus ojos llenos de terror. «No. Esto es lo que tenemos que hacer», replicó ella, sin poder soltar el relicario. El calor en su palma se intensificó y, por un momento, se sintió como si pudiera ver más allá de la tormenta. El relicario era su conexión con algo mucho más grande que ella, algo que parecía comprender la lucha que enfrentaban. De repente, el viento cambió. Un aullido desgarrador cortó el aire, como si múltiples voces se unieran en un grito de guerra. La figura emergente de las profundidades parecía desplazar la oscuridad, dejando una estela inquietante, y con cada paso que daba, rasgaba la realidad a su alrededor. «¿Qué eres?», preguntó Mireya, su voz retumbaba con la incertidumbre del momento. La sombra se detuvo, y el universo pareció agitarse. «Soy solo un eco de lo que fuimos», respondió aquella voz profunda, resonando hasta los confines de su ser. «Pero esa conexión que sientes puede traer la salvación o la condena. El elegido debe decidir». Mireya titubeó. La presión aumentaba en su pecho.
La voz resonaba como un canto ancestral, lleno de advertencias y promesas perdidas. En su mente, las visiones giraban, mostrándole imágenes fugaces de su hermano, pero también de otros. Escuchó risas familiares y voces de aquellos que creía perdidos. Estos ecos se desvanecían, llevándose consigo los restos de sus recuerdos. Mientras eso ocurría, la segunda sombra emergió, aún más extensa, y ocupó el espacio entre ellos y el horizonte. Tenía un rostro que parecía un reflejo distorsionado de su propia existencia, con ojos que la miraban desde el abismo de su realidad. Era un espectro de lo que podría convertirse. Todo aquello que no era ella, el miedo, las dudas, las pérdidas. Sálvala o perderás a todos, susurró la voz oscura. Su tono era suave, como un canto de sirena. Mireya sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo, la advertencia parecía envolver la esencia de su ser. El relicario brilló más fuerte, como si respondiera a sus emociones en conflicto. Tomás. Te prometo que regresaré. Gritó con desesperación. En ese momento, dejó escapar una lágrima que se mezcló con la lluvia que caía, y el relicario emitió un destello aún más potente. La sombra oscura retrocedió un poco, como si fuera perturbada por su promesa, un silencio inquietante llenó el aire. Las olas comenzaron a calmarse, pero la sombra aún permanecía, ansiosa y temible. Mireya podía sentir su respiración contenida, como si el tiempo estuviera apretando un botón invisible que conduciría a un desatado caos. Una decisión debía ser tomada, y ella era la única que podía hacerlo. Ella sintió el relicario palpitar, intensamente, deseando ser usado. Con una mezcla de valentía y miedo, elevó el objeto hacia la sombra, arrojando su espíritu en ese acto monumental. Por la paz. Por la unión. Pero antes de que el brillo pudiera impactar en la figura oscura, la oscuridad lanzó su propia fuerza, una ola de desesperación que alcanzó su corazón. Todo su ser se sacudió. Mireya. Gritó Esteban, extendiendo las manos hacia ella, mientras la tormenta parecía enfurecerse aún más. ¿Podría su fe y determinación abrir el camino hacia la salvación o condenarla a perderse en el abismo sin fin? Justo cuando la sombra parecía cobrar vida, el relicario empezó a girar en su mano, desafiando las leyes de la naturaleza. Justo antes de que la luz envolviera todo, un grito resonó en la bruma: se aveciente la verdad. Y con eso, el mundo se oscureció, pero la luz seguía brillando en su interior. ¿Acaso la verdad le salvaría, o revelaría un destino aún más aterrador del que pueden imaginar? La oscuridad se desvaneció en un vacío aterrador, pero la luz del relicario continuaba brillando. Mireya sentía que el tiempo se había detenido, como si el universo estuviera esperando su siguiente movimiento. ¿Qué he hecho?, pensó, sintiendo un frío helador apoderarse de su corazón. La presión en su pecho se había intensificado, golpeando como un tambor enloquecido. Esteban seguía allí, atrapado entre la preocupación y la desesperación. Mireya, escúchame. Le suplicó Esteban, su voz era un hilo de angustia. No sabemos lo que has desencadenado. La sombra que habían temido parecía ahora estar suspendida en el aire, como si el tiempo también la hubiera olvidado. Un eco resonante se alzó entre los vientos, susurrando secretos olvidados. El elegido, las palabras reverberaron, como cascadas que caen en un pozo sin fondo. Las olas golpeaban con fuerza, y el barco crujía bajo la presión de la tormenta. La figura oscura comenzó a tomar forma, revelándose como un ser híbrido, con rasgos de hombre y bestia. Tú posees el relicario, y ese poder te hace susceptible a lo que vendrá, dijo la sombra con voz sombría. Cada palabra congelaba el aire. Mireya tragó saliva, una parte de ella quería huir, pero la curiosidad la mantenía en pie. ¿Qué vendrá?, cuestionó con una firmeza que no sentía. La sombra se acercó a ella, sus ojos destellando con un brillo que frases más perturbador. Vendrá el juicio de los elegidos. La verdad que anhelas te liberará o te condenará a las profundidades de tu mayor miedo. La sombra extendió su mano, que parecía contener toda la oscuridad del abismo. Mireya sintió como un hilo de energía pulsaba entre el relicario y la figura, como si ambas partes estuvieran destinadas a encontrarse. Esteban la tomó del brazo. Mireya, no estés loca. No podemos confiar en esto,
le advirtió, mientras la tormenta comenzaba a rugir con más fuerza. El mar se había vuelto un torbellino, y los hombres en el barco estaban en completo pánico. Pero en su interior, Mireya supo que esta era su batalla. Debo hacerlo, Esteban. De alguna manera, esto está conectado con la búsqueda de Tomás, dijo, con determinación naciendo de su angustia. La sombra sintió, como si supiera que estaba tomando su decisión. A través del dolor de tu hermano, la verdad fluye, continuó la sombra, hundiendo más su mirada en la de Mireya. El relicario en su mano comenzó a girar nuevamente, el brillo iluminando su rostro con destellos de esperanza en medio de la oscuridad. ¿Qué debo hacer?, preguntó, sintiéndose impotente, pero también poderosa. Las palabras de la sombra hicieron eco en su mente. Decide. Mireya cerró los ojos, sintiendo cada fragmento de su historia. Su hermano, el sacrificio de su familia, el viaje, cada paso la había llevado hasta aquí. Fue entonces cuando algo cambió. Con una voz interior que resonaba como un tambor, gritó, yo elijo la verdad. La luz del relicario estalló en una explosión vibrante, llenando el espacio con una energía purificadora que fue absorbida por la sombra. Esteban se cubrió la cara, y el barco crujió, temblando ante la fuerza inconmensurable. La sombra, en respuesta, se convulsionó, distorsionándose, como si fuera una pintura en un lienzo arrugado. Un grito desgarrador resonó, y Mireya sintió que el aire se espesaba. La tormenta se calmó abruptamente, y el silencio regresó, dejando la atmósfera cargada de tensión nerviosa. Lo que habían desencadenado podía resultar en algo extraordinario o en su tragedia final. ¿Qué harás con el poder de la verdad, elegida?, murmuró la sombra mientras desvanecía en la bruma, dejando un vacío inquietante. Mireya recordó su promesa a Tomás, pero ahora había un nuevo peso sobre sus hombros. La verdad podía ser un regalo o una maldición, pero el tiempo pronto revelaría las respuestas. Un nuevo destino aguardaba, lleno de posibilidades oscuras. El sol comenzaba a asomarse tímidamente entre las nubes, iluminando el horizonte con un fulgor cálido, mientras una nueva amenaza se cernía en el horizonte. ¿Podría Mireya soportar la carga de la verdad mientras el tiempo se apremiaba? Las oleadas de un conocimiento antiguo estaban a punto de surgir, y con ello, el eco de un antiguo poder despertaría. ¿Estarían listos para enfrentar lo que venía, o la búsqueda de la verdad solo traería más destrucción? La neblina matutina se desvanecía lentamente, permitiendo que la luz del sol tocara las olas del mar con destellos de oro. Mireya se encontraba en la proa del barco, su corazón aún acelerado, mientras intentaba procesar lo que había sucedido. Esteban la observaba, inquieto, los ojos llenos de preocupación. «Mireya, ¿estás bien?», preguntó, su voz entrecortada por el miedo. Ella asintió, aunque en su interior, su mente luchaba con pensamientos oscuros que giraban como nubes de tormenta. «No estoy segura de lo que fue eso, pero siento que estamos al borde de algo monumental», respondió ella, su voz temblando ligeramente. No quería compartir el pánico que la invadía. Estaba completamente atrapada por el dilema que ahora enfrentaba, el poder del relicario y su conexión con la sombra. Esteban frunció el ceño. ¿Qué te hace pensar que esto nos llevará a algo bueno? Podría ser un engaño, un abismo del que no podremos salir. Mireya lo miró y, en su pecho, una chispa de determinación se encendió. Porque debo descubrir la verdad por Tomás. Sin previo aviso, un grito desgarrador atravesó el aire. Desde la parte trasera del barco, un grupo de hombres había comenzado a gritar de terror. Mireya se volteó, y su estómago se encogió al ver cómo las aguas empezaban a burbujear y agitarse violentamente, como si algo ancestral estuviera despertando desde las profundidades. «A la carga», ordenó el capitán, su voz temblorosa, mientras los hombres intentaban controlar la situación. El barco parecía vivir por sí mismo y, cuando las olas se elevaban y caían con furia, los ojos de Mireya se llenaron de visión. En el fondo del mar, había sombras que se movían, sombras que prometían respuestas y, tal vez, destrucción. «Mireya, tenemos que irnos», gritó Esteban, pero ella no podía apartar la vista. La luz del relicario comenzaba a vibrar en su mano, como si estuviera sintonizándose con algo. Algo antiguo. Gruesas figuras emergieron del agua.
Eran criaturas misteriosas, con escamas brillantes y ojos que reflejaban la luz como esmeraldas. La niebla se fue disipando, revelando formas que parecían mitológicas criaturas de leyenda. La Atlántida, murmuró ella, dándose cuenta de que lo que había aprendido en viejas historias era más real de lo que jamás había imaginado. Los hombres en el barco iban y venían, asustados, pero Mireya sintió que una oleada de poder la envolvía. Esteban, espera, dijo, alzando el relicario. Las criaturas comenzaron a calmarse, sus miradas fijas en el objeto resplandeciente. La sombra había mencionado el juicio y ahora, aquí había más. Podría ser que ella era la clave para desbloquear secretos olvidados. Una figura familiar se alzó entre las criaturas y el corazón de Mireya se detuvo. Tomás, gritó, al ver la silueta de su hermano reluciendo con una luz radiante. Pero al mismo tiempo, el terror se instaló en ella. ¿Qué significaba esto? ¿Estaba herido? ¿Era real? Mireya. Llamó él, su voz resonando en la distancia como un eco lejano. El relicario debe ser usado correctamente, o todo lo que amamos estará en peligro. Con esa advertencia, brotaron visiones en su mente, la caída de Atlantis, el futuro de su familia, la condición de su hermano, todo lo que había temido se colaba entre los recuerdos. Las criaturas se agitaron, y el mar rugía con fuerza. Lo comprendió de pronto, la verdad que buscaba podía estar aquí, pero también podría llevarla hacia una oscuridad inescapable. ¿Qué debo hacer?, exclamó Mireya, sintiendo que la responsabilidad que la rodeaba se intensificaba. Las criaturas, como si compartieran un propósito, comenzaron a rodear el barco. La tempestad de la tormenta podría haber cesado, pero en su interior, sabía que la verdadera tormenta apenas comenzaba. La verdad era un timo que abría puertas, y Mireya estaba a punto de cruzar el umbral. La pregunta latía dentro de ella, fuerte y clara: ¿podría realmente redimir a Tomás y atravesar la línea entre la luz y la oscuridad? La presión crecía a su alrededor, y el relicario pulsaba con un ritmo que conectaba su destino con aquel sopor oscuro de su elección. Un rugido poderoso estalló del océano, resonando como un latido antiguo, y con él, la promesa de un enfrentamiento que cambiaría todo lo que conocía. ¿Estarían listos para enfrentar lo que vendría, o sería el momento en que todo se perdería? Mireya cerró los ojos con fuerza, sabiendo que la respuesta estaba al alcance de su mano, y que su decisión podría resquebrajar el tejido que sostiene su realidad. Las criaturas del océano, en su forma resplandeciente, seguían rodeando el barco como guardianes de un secreto que amenazaba con desbordarse. La luz del relicario, ahora más intensa, parecía pulsar en sintonía con el latido del mar, una danza de poder y misterio que llevaban millones de años en espera. Mireya sentía que el tiempo se detenía, como si el universo estuviera conteniendo la respiración. Mireya, tenemos que actuar, gritó Esteban, su voz cortando la tensión en el aire. La mirada de su amigo estaba fija en el horizonte donde las olas se arremolinaban con una ferocidad desconocida. Yo puedo sentirlo, respondió ella, su propia voz resonando con una determinación renovada. Este relicario es más que solo un objeto. Tomás necesita que lo use. Debo entender su mensaje. Con sus palabras, hizo un gesto, como si intentara invocar a su hermano de las profundidades. Las criaturas empezaron a acercarse aún más, sus ojos brillantes fijos en el relicario, como si estuvieran ofreciendo su lealtad. ¿Pero a qué precio?, murmuró Esteban, el miedo dominando su expresión. Podrías estar jugando con fuerzas que no comprendes. Mireya sintió un espasmo en su estómago. Sabía que cada palabra que el relicario susurraba podía llevarla hacia la salvación o hacia su propia perdición. No le quedaba tiempo para dudas. Si no lo hacemos ahora, nunca tendremos otra oportunidad, dijo, como si lo repitiera para convencerse a sí misma. Mientras tanto, el mar rugía con un eco ensordecedor, y un gran remolino comenzó a formarse a un lado del barco, elevándose como un ser vivo. Las criaturas, casi en un trance, se alinearon en la superficie, enviando ondas de energía hacia el relicario. Cada ola que golpeaba el casco era un recordatorio, un llamado a la acción. Mireya, el relicario. Debes. Pero Esteban nunca terminó la frase.
De repente, una ráfaga de viento azotó el barco, y las sombras del océano emergieron por completo, formando figuras majestuosas que se proyectaban sobre la superficie con una intensidad devastadora. «No», gritó ella, horrorizada, sintiendo que un poder oscuro trataba de absorberla. Pero su determinación le devolvió la valentía. Alzó el relicario en un movimiento decidido, mientras una luz brillante surgía de la joya, expandiéndose como si quisiera envolver el mundo. Las criaturas, en una danza alejada de temor, comenzaron a corear y rugir en un canto ancestral. Mireya, la voz de Tomás resonó más fuerte. «El camino está frente a ti, pero deberás perderte para encontrarte. Solo así podrás salvarnos». En ese momento, el cielo pareció desmoronarse. Un destello cegador iluminó todo a su alrededor, y la neblina se tornó en un torbellino colorido que absorbió el barco en una vorágine de luz. Todas las sombras se unieron formando un gran remolino, mientras Mireya sentía su cuerpo levitar hacia arriba, como si el océano se convirtiera en una atracción gravitacional. «Tomás», gritó ella, extendiendo la mano hacia la figura que asomaba entre la tempestad. El relicario vibró con una fuerza incontrolable, como si respondiera a su llamado. La luz pasó por ella y la llevó a un lugar extraño, donde el tiempo y el espacio parecían haberse doblado. La Atlántida estaba ahí, tangible, viva. Pero también entendió rápidamente que estaba en el corazón de un oscuro misterio. El latido del océano resonaba más fuerte y claro que nunca, y Mireya comprendió que la conexión estaba viva, pero había un precio que pagar. Las voces del pasado y del futuro se entrelazaban, susurrando secretos que podrían traer el renacer de su familia pero que también podrían condenarla a la oscuridad. «¿Qué has elegido?», preguntó una voz grave, y las criaturas comenzaron a rodearla, como guardianes de destinos cruzados. Mireya miró a su alrededor, sintiendo que el peso de su decisión la aplastaba. Todo lo que había conocido y amado ahora estaba en juego. Y, en ese instante, supo que era el momento de enfrentar su destino, con un nudo en la garganta y el corazón en llamas. La pregunta latía dentro de ella mientras el mar y la luz tiraban de su ser. ¿Estaba lista para enfrentar lo que había evocado? La respuesta se acercaba como una sombra al atardecer, dejando un eco de inquietud en el aire. ¿Podría rescatarlos de las garras de la oscuridad? En ese abismo de poder, Mireya se dio cuenta de que el verdadero camino apenas comenzaba. La luz dorada del sol se filtraba entre las nubes, como un manto de esperanza cubriendo la tensión en el aire. Mireya se encontraba en la proa del barco, pero esta vez su corazón latía con fuerza, no por el miedo, sino por la determinación. Aquello que había surgido del fondo del océano, la mágica conexión que había delantero, ahora significaba algo más profundo. Aquel relicario no era solo un objeto, era una parte de su linaje, un vínculo con su familia y su historia. «Tomás», murmuró, sintiendo una oleada de amor apoderarse de ella. Comprendió que para rescatar a su hermano, debía enfrentar casi el mismo abismo del que había surgido. La sombra que antes la había asustado ahora parecía un guía, un eco de su propia alma, reflejando sus miedos y deseos. «Estamos contigo», dijo Esteban, su voz un susurro entrecortado, pero lleno de firmeza. Los hombres del barco comenzaron a unirse, el miedo era reemplazado por una unidad inesperada. Adentrándose juntos hacia lo desconocido, sabían que la verdad que los esperaba era un riesgo, uno que todos estaban dispuestos a asumir por amor a su historia. La figura de Tomás se alzó desde las profundidades, el brillo del relicario resonando con su presencia. «Mireya». «No temas», exclamó, su voz era un faro en la tormenta. «El poder de lo que llevas no solo está contigo, eres parte de él». Detrás de él, sombras comenzaron a desvanecerse, transformándose en figuras conocidas, amigos y familiares que habían sido tragados por el océano hace tiempo. «Mamá», gritó Mireya, su cuerpo tembló al ver la luz en los ojos de la figura familiar. Fue un momento de fortaleza, de conexión, donde la alegría y el dolor se mezclaban. Finalmente, entendió lo que significaba realmente el relicario. Era un puente entre los mundos, una forma de unir lo perdido y el presente. Las criaturas del océano comenzaron a cantar, una melodía ancestral que resonaba en el corazón del mar. Mireya levantó el relicario hacia el cielo. «Por mis lazos de sangre, por mi historia, los elijo», gritó,
sintiendo cómo la luz estallaba con fuerza. La oscuridad se contrajo, temblando, y al hacerlo liberó una energía en los océanos que todos sintieron. Rescátalos, elige lo que amas. Clamó la voz de su madre, una luz poderosa iluminó cada rincón, y de repente todo lo que había estado perdido se vio absorbido en un abrazo luminoso. A medida que unía su voluntad al relicario, sintió cómo empezaban a fluir corrientes de amor, recuerdos, riendo y bailando, reviviendo los momentos en la arena como si el tiempo nunca hubiera pasado. Las criaturas del océano iban y venían, atrayendo lo que les pertenecía. En un destello brillante, la familia de Mireia emergió. Tomás avanzó, su rostro con los ojos llenos de vida, finalmente liberado del abismo. Las sombras que lo habían mantenido cautivo comenzaron a disiparse lentamente, y en su lugar, los antiguos secretos de la historia de la Atlántida aparecieron. Sus historias y sus ensinamientos trascendieron a la hora de renacer. «Lo logramos», exclamó Esteban, las lágrimas de alegría brillaban en sus mejillas mientras abrazaba a la madre de Mireia. El barco se llenó de un nuevo aire, un aire de renovación y esperanza. El océano respondía, su rugido se transformaba en un himno de alegría, resonando con los ecos de sus ancestros, abrazando el regreso de la luz. Mireia sonrió mientras abrazaba a su hermano. Había enfrentado el abismo y había emergido más fuerte. La conexión con su madre y todos los que había perdido se sintió palpable, como un abrazo que nunca termina. «Siempre estaremos unidos», dijo Tomás, su voz llena de amor y paz. La bruma se desvaneció, revelando un horizonte despejado, un nuevo comienzo a la vista. Mireia sabía que el poder de su familia, la historia de la Atlántida, nunca sería olvidada, porque ahora eran guardianes de los recuerdos, y su legado viviría a través de ellos. Mientras la luz del sol iluminaba su camino, su corazón latía con la certeza de que la verdad siempre prevalecería, unida por él. Amor que había surgido de las profundidades, y así, mientras se alejaban hacia un futuro brillante, un eco resonó en el corazón de la comunidad. La historia de la Atlántida no era solo un cuento de advertencia, era un legado renovado, donde cada uno tiene la elección de reconstruir, unir y amar. Mireia sabía que lo que había enfrentado era solo el comienzo de una gran historia. Si quieres seguir experimentando historias llenas de emociones y épicas aventuras, necesitas suscribirte ahora. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y hacer crecer esta comunidad. No olvides llenar la sección de comentarios, cuéntame tus reacciones sobre este final, y cuáles son tus teorías sobre lo que vendrá a continuación. Comparte este video con al menos 5 amigos que necesitas que vean cómo la familia y el amor pueden vencer lo desconocido. No esperes ni un segundo más para compartir.